En un video anterior habíamos mostrado que el área bajo la recta y igual 2x entre 0 y 3 era igual a 9 unidades cuadradas, y para ello habíamos utilizado esta fórmula que tenemos aquí más que señalada, que nos dice que es el límite de esta suma que está acá. Pero pudimos haber también encontrado esa área simplemente mediante el uso de la geometría elemental. Vamos a verificar que efectivamente el área como tal, la que encontramos, está correcta. Entonces vamos a dibujar aquí este problema. Supongamos que aquí tenemos nuestra recta y igual 2x, algo más o menos como así, y aquí tenemos 0 y aquí vamos a tener 3. Esto, miremos, es un triángulo de base 3 unidades, o sea que el área va a ser igual a 3 que multiplica a esta altura, pero esta altura no es más que la imagen de 3, y la imagen de 3, f de 3, es 2 veces 3, que es 6, o sea, por 6 la altura sobre 2 unidades, porque esa es la fórmula del área de un triángulo, y esto entonces nos va a dar, miren, 9, porque es 3 por 6, 18, entre 2, 9 unidades, o sea que fue correcto. Esta forma obviamente fue muchísimo más corta que haber utilizado esta fórmula. Esta fórmula la utilizamos en este caso simplemente para ilustrar el procedimiento general, pero no porque sea, digamos, más conveniente. En el caso de que tengamos una recta, pues lo más lógico es utilizar triángulo, ¿cierto? Pero pensemos ahora un poco más sobre esta fórmula y las limitaciones que tiene. Esta fórmula es muy útil para encontrar el área bajo de cualquier curva, siempre y cuando podamos encontrar este f de acá. Miren que al final el problema nunca va a ser encontrar esta diferencia ni sustituir estos valores tal como lo hicimos con esta recta. El problema en realidad es encontrar ese f. Pensemos por un momento en el siguiente problema. ¿Qué tal que nos digan que y es e a la x, la función exponencial, y que nos interesa encontrar el área entre 0 y 2 unidades? O sea que si vamos a sustituir aquí en la fórmula, vamos a tener que área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma que va desde i igual 1 hasta n de f, atención, de a, que aquí es 0, entonces no lo pongamos, más i, tampoco hay que poner el más, y veces b menos a. B menos a, si este es a y este es b, vamos a ponerlo aquí, a y b, pues la diferencia entre los dos es 2. Entonces por i, 2i sobre n por b menos a sobre n. En este caso, b menos a es 2 otra vez sobre n, es esto. Y evaluar 2i sobre n, y es aquí el problema, en una exponencial va a ser tener e a la 2i sobre n. Miren, esto es evaluar, esto va a ser f de 2i sobre n, es sustituir a la x por este valor, cambiar esta x por este valor. Si introducimos esto en la fórmula, vamos a tener entonces que el límite cuando n tiende a infinito de i igual 1 hasta n de e a la 2i sobre n por 2 sobre n va a ser el área. El problema es que recordemos que para poder calcular este límite, usualmente utilizamos ¿qué? Utilizamos una fórmula para esta suma, o sea, no aplicamos el límite directamente. Como tenemos que utilizar una fórmula para esta suma, el problema es que no tenemos como tal esa fórmula, o sea, no todos los casos vamos a poder tener esta fórmula. Cuando eso suceda, lo que vamos a tener que hacer es aproximar el área, y aproximar el área implica entonces no utilizar el límite, sino utilizar un n lo más grande posible, representar esto como una suma y calcular eso. Supongamos que n es 8, entonces vamos a tener 2i sobre 1 más 2 sobre 1 por 2 sobre 1 más, continuamos, aquí sustituimos por 2, aquí por 2, y así sucesivamente lo vamos haciendo. Entonces, como ese es el caso, bueno, aquí cuando dije 1 no era 1 porque el que estoy cambiando es i, esta n es fija, aquí entonces tendríamos que sustituir, perdón, por 8. O sea que si tuviéramos una aproximación buena, vamos a decir hasta 20, podríamos decir que el área aproximadamente va a ser, entonces, sumar desde i igual 1
hasta 20 de e a la 2i sobre 20 por 2 sobre 20. Si calculamos esta suma vamos a encontrar una buena aproximación. De hecho 20 rectángulos entre este intervalo entre 0 y 2 puede ser una muy buena aproximación. Entonces vamos a encontrar es el área aproximada. O sea que esta fórmula tiene esa limitante. Otra cosa que tenemos que estudiar de esta fórmula es que no necesariamente en todos los casos es un área. ¿Cómo así? En realidad esta fórmula es la suma de áreas. Pensemos en el siguiente problema. Miren que hasta ahora solo hemos dibujado funciones que son positivas, todas sus imágenes. Pero no hemos pensado el siguiente caso. ¿Qué tal que tuviéramos una curva de este estilo? Vamos a tratar de hacerlo mejor. Y vamos a dibujar la siguiente curva. Ahí más o menos. Y supongamos que este va a ser nuestro A y este va a ser nuestro B. Es más, vamos a ubicarlo mejor aquí inclusive. Dejemos A aquí y dejemos B acá. Y nos interesa entonces utilizar esta fórmula. Miren que al utilizar esta fórmula yo estoy sumando, estas imágenes son positivas por el ancho de los intervalos y estas imágenes son negativas. O sea que va a tener aquí un área positiva y aquí voy a tener un área negativa. O sea que si yo utilizo esta fórmula aquí tal como está, lo que va a suceder es que voy a encontrar la diferencia entre esta área positiva y esta área negativa. O sea que si esto vale, y vamos a decir cualquier cosa, X, esa área, y esta área vale Y, lo que vamos a encontrar como suma va a ser igual a X menos Y. Y si encontramos a X menos Y, en realidad no estamos encontrando esta área más esta área. O sea que cuando vayamos a utilizar esta fórmula también tenemos que tener en consideración esto. O sea que vamos a tener que partir esto hasta este punto que podemos llamar C. Encontramos el área entre A y C, que es positiva. Luego encontramos el área entre C y B, que es negativa, pero tomamos el valor absoluto de esta área. Si esto nos da negativo, pues obviamente tomamos el valor absoluto y se lo sumamos ahora sí a esta área de acá. Entonces sí nos daría X más el valor absoluto de Y, ¿cierto? O de una vez pues X más Y. Aquí estamos suponiendo ya, perdón, que la Y como tal es el valor positivo. Entonces vamos a tener X más Y. Entonces mucho cuidado, tenemos que tener en consideración siempre esto cuando utilicemos esta fórmula. Y otra cosa que es importante es el tema de notación. Miren que escribir todo esto para decir que es el área entre A y B de una curva cualquiera es mejor si lo escribimos de una forma, digamos, resumida. ¿Cuál es la forma resumida para decir que nos interesa encontrar esa área? O, perdón, suma de áreas, porque ya sabemos que en realidad esto es una suma de áreas. Si quisiéramos encontrar área, tenemos que tomar valor positivo y negativo, pero muchas veces ni siquiera nos interesa encontrar área, nos interesa encontrar de hecho esa suma de áreas, sin importar si hay positivos o negativos. La notación para escribir esto es la siguiente. Vamos a utilizar este símbolo que ya lo habíamos utilizado cuando hablábamos de integral entre A y B de esta función f de x con este diferencial que está aquí. Miren que aquí ya empieza a tener sentido este diferencial. Este de x y este f de x, lo que estamos sustituyendo, y recuerden que habíamos dicho que esto se podía escribir también así, como la suma desde igual 1 hasta n de f, le poníamos x y pongámosle un asterisco aquí, por, atención, esto de aquí b menos a sobre n nosotros lo conocíamos también como delta x en el video anterior. Igual todo esto que tenemos acá es esto mismo, simplemente que es una versión resumida. Esta versión resumida, miren que se relaciona ya con esta notación. ¿Cómo se relaciona? Aquí estamos diciendo, atención, que f de x por delta de x es que el área de un rectángulo. Aquí tenemos f de x sub y por delta de x, aquí es de x, aquí es delta. Esto es el área de un rectángulo y
decir este límite de la suma, para nosotros lo vamos a escribir mejor así. Esto por ahora no se relaciona en nada con la integración indefinida. Vamos luego a ver que sí tiene toda la relación y que inclusive eso nos va a permitir resolver este problema, encontrar este límite de una forma más rápida. Pero la definición que vamos a tener para la suma de áreas va a ser la integral definida entre a y b de f de x, que es lo mismo que encontrar este límite. O sea, o yo escribo todo este límite o escribo esta versión. O sea que cuando me pidan, por ejemplo, encontrar, vamos a ponerlo así, esta curva de A hasta B, me piden encontrar esta suma de áreas, en este caso es toda positiva. Yo voy a decir, y esto es f de x, que esto es igual a ¿quién? Escribir a la integral entre a y b de f de x de x. Miren, no voy a escribir todo este límite, vamos a escribir solo esto para decir que esta es el área. Ahora, cómo calcular ese límite de una forma rápida va a ser tema de otro video, pero aquí nos interesa es entender la notación. Entonces yo tengo esto y vamos a ver unas propiedades de esta notación que se deducen de hecho de propiedades de sumas y límites, que es muy importante. Vamos a ver entonces que yo puedo encontrar de forma rápida propiedades que me permitan enunciar los casos como el que teníamos ahora. Miren, por ejemplo, lo siguiente. Habíamos dicho, ya no necesitamos esto, que si teníamos una curva cualquiera, como esta, y aquí tenemos A y aquí tenemos B, yo sé que esta área de acá hasta acá yo la puedo partir, miren, así. Puedo decir que si calculo el límite, calculo toda esta fórmula de A hasta C de f de x más el área de C hasta B, que entre otras me va a dar negativa, de C hasta B de f de x, esto es lo mismo que escribir esto. Aquí ya estamos mostrando una propiedad de la integral definida, y es que yo puedo partirla en el intervalo. Miren, la integral de A hasta B es lo mismo que decir la integral de A hasta C y de C hasta B. O sea que podemos partir la integral. Esa, digamos que es nuestra primera gran propiedad de esta notación. Miren otra. ¿Qué tal que quisiéramos encontrar? Ya no necesitamos de hecho nada de esto. La integral en un mismo punto, o sea, que nos aparezcan con algo como esto, la integral de A hasta A de f de x. Pensemos por un momento desde el punto de vista gráfico, ¿esto qué implica? Que yo tengo aquí f de x, cualquiera, y aquí está A, y voy a integrar de A hasta A, ¿esa área cuánto es? Miren, es 0. Esto es, de hecho, es una línea, como tal, se ve como una línea, o sea, en el mismo punto. Entonces, cuando tengamos integrales de este estilo, vamos a tener esto. Y esta otra propiedad también muy importante es que cuando tengamos integral de A hasta B de f de x, esto va a ser igual a menos la integral de B hasta A de f de x. Esto de hecho se comprueba utilizando la definición de la integral, o sea, sustituyendo en el límite. Recuerden que cuando tengamos, obviamente aquí asumimos que A es mayor que B, ya, para que lo utilicemos. Cuando tenemos en la definición de límite, si hacíamos B menos A o A menos B, eso nos cambiaba el signo de la suma. Eso es en realidad lo que está diciendo esta propiedad. Si yo necesito encontrar la integral de A hasta B de f de x, yo puedo entonces decir que es también menos la integral de B hasta A, siempre y cuando, mucho cuidado, esta A sea mayor que B. Un ejemplo es que nos dijeran que la integral de 3 hasta 0 de x2 es lo mismo que la integral, vamos a ponerla así, con el de x, que no se nos olvide, esto denota que estamos multiplicando la altura por el ancho. Y aquí vamos a tener 0
hasta 3 con menos x2 de x. ¿Ya cuánto es ese valor? Pues tendríamos que, por ahora, atención, por ahora tendríamos que encontrarlo utilizando ese límite. Pero vamos a ver que hay una forma muy rápida de poder resolver este problema. Pero ese es tema, como les decía, para otro video. Esas, digamos, tres propiedades son muy útiles. Saber que la integral de 3 hasta 0 es lo mismo que menos la integral de 0 hasta 3. También es muy útil esta propiedad, saber que la integral de hasta a nos va a dar 0, y también que ese límite de esa suma, porque eso es finalmente la integral, se puede partir, como lo habíamos dicho, y que mucho cuidado vamos a tener que tener siempre en consideración, si vamos, en realidad estamos tratando de calcular áreas nomás, que si el área es negativa la estamos restando si hacemos el límite desde A hasta B, como mostramos ahorita. Inclusive vamos a repetirlo por aquí, otro color, si teníamos este caso, ¿cierto? Aquí tenemos, este es A, este es B, esta área de aquí se resta hasta aquí, o sea que si encontramos la integral de f de x de A hasta B, que es el límite de esa suma, en realidad lo que estamos encontrando es esta diferencia de este menos este. Si nos pidieran el área, entonces tenemos que calcular el área 1 y el área 2 de forma independiente, y esta que nos va a dar negativa, pues le quitamos el menos y la volvemos positiva, o sea, tomamos el valor absoluto, pero ese ya es otro tema. Luego vamos a ver cómo es el área bajo una curva utilizando esta notación y la forma rápida de encontrar ese límite. Ya vimos el problema que existe, y es que no en todos los casos ese límite va a ser posible de encontrar, ¿cierto? Bueno, entonces, visto eso y entendidas esas tres propiedades que queríamos enunciar, los invito entonces a que continuemos con nuestro siguiente video, donde vamos a mostrar una forma rápida, ágil, de encontrar esa integral definida, de encontrar ese límite, inclusive para ese problema que nos parecía muy difícil, y era que tuviéramos e a la x entre 0 y 2. ¿Cómo podemos resolver este problema si con esa notación de sumatoria se nos complica? Bueno, entonces ahí les queda el próximo video.